Tanto en la primera lectura como en el Salmo y en el Evangelio, hoy se nos habla de los pastores. Nos habla de Jesús, que es el pastor de todas las ovejas, que somos cada uno de nosotros. Y también se nos dice que el Señor se tiene que apoyar. Jesús debía volver al cielo a recibir la gloria que le corresponde. Se tiene que apoyar en hombres que son pastores, que hacen sus veces, que le prestan su vida al Señor. En realidad, la vida siempre es del Señor. Pero bueno, la ponen a disposición del Señor para ayudarle, para pastorear a las ovejas. Es curioso o es llamativo cómo Jesús se ocupa también de los pastores. Y hoy acabamos de escuchar que al volver de la misión que les había dado, les dice que tienen que ir a descansar. Pero curiosamente, las ovejas se dan cuenta a dónde van a descansar, y no los dejan descansar. Y dice el Evangelio, dice San Marcos, que Jesús vio que estaban como ovejas sin pastor. Es triste la imagen de unas ovejas que no tienen pastor, porque no tienen quien las proteja, no tienen quien las guíe, no tienen quien cuide de ellas. Es triste cuando en la iglesia no hay pastores, o los pastores se aflojan, no tienen la suficiente fuerza. A veces tendrán cierta responsabilidad ellos de su propia flojera. Nosotros podemos decir, porque también puedo hablar en primera persona. Otras veces también podemos pensar que, como todos los seres humanos, los pastores que lo son, necesitan de la ayuda, de la compañía, del cuidado de Jesús, que los invita a descansar, pero también, digamos así, de las ovejas, que de alguna manera lo reconocen, lo tienen que reconocer y lo tienen que proteger. Es importante que los fieles en la iglesia sepan que, como es obvio, los pastores salen de entre ellos. El Señor elige a los pastores de entre los hijos de las familias cristianas. Ningún pastor salió de un repollo, podríamos decir. Perdón, la expresión ha sido un poco curiosa, pero... Y para eso, las familias cristianas tienen que tener un clima, tiene que haber en ellas un clima en el que se favorezca la idea de que si alguno es llamado, con generosidad debe responder. Y saber que su familia, como en realidad toda la comunidad, lo va a sostener, lo va a apoyar, lo va a acompañar. La vida del sacerdote, no es mi caso, gracias a Dios, pero en general, puede ser una vida de bastante soledad. A veces uno dice, bueno, un poco de soledad no te viene mal, que te dejen tranquilo en algún momento. También eso es verdad. Pero no es lo que corresponde ni lo bueno en todo momento. Ya lo dice también el libro del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Y como hace ya tiempo, en Argentina por lo menos, hay escasez de vocaciones, los sacerdotes están como hasta formados para estar solos. Y eso tiene sus hándicaps, provoca sus dificultades. Necesitamos alguien que nos escuche al llegar a casa. Insisto que yo, gracias a Dios, tengo esto, porque vivo con otras gentes en la obra, tengo una familia que me protege, me cuida. Pero muchos sacerdotes, en general los sacerdotes diocesanos, viven solos. Y al llegar a casa, no solo no tiene alguien que los escuche, sino que tal vez no tienen la comida preparada, no tienen la casa caliente, no tienen un mínimo de confort necesario para reposar, para descansar. Y a veces además es bueno escuchar a alguien más, que a uno lo confronta y le ayuda a pensar de una manera distinta, porque si no el sacerdote también se puede convertir un poco en un autista que solo se escucha a sí mismo y piensa que, bueno, no sé si piensa, pero
termina teniendo sus propias soluciones, sus propios modos de funcionar, y si no hay nadie que le preste otra visión del asunto, puede estar como muy en un solo canal, ¿verdad? Cosa que no es bueno nunca. También además necesitará momentos para descansar, para reposar, y quien lo acompañe en todo eso, necesitará algunos cuidados. Bueno, todo esto lo digo para que seamos conscientes de la importancia de cuidar a los pastores también. Al regresar de su misión, los apóstoles fueron invitados por Jesús a un lugar desierto para ir a descansar. Todos tenemos que acordarnos de esto. Y como decíamos antes, que los pastores salen de entre las ovejas y que necesitan también ser cuidados. Hay que rezar por los sacerdotes, hay que protegerlos, hay que saber que tienen necesidades, hay que ayudarlos y acompañarlos. Porque además, como bien sabemos, en la iglesia somos todos también un poco pastor de los demás. A San José María le gustaba decir que somos todos oveja y pastor, porque todos participamos de alguna manera de la misión de guiar a los otros. Es verdad, el sacerdote recibe un ministerio específico y un sacramento para ello, pero de todos modos la voz, la predicación, el ser apóstoles es algo que le corresponde a todos los cristianos. Y entonces también en toda comunidad el pastor, el sacerdote, se apoyará, trabajará junto con los demás, con todos ustedes. Y también es muy importante que en la familia cristiana se fomente, se viva esta realidad de salir de dos en dos a predicar la palabra que el Señor nos ha dejado, a contar de su vida, a contar que Él es quien nos trae la salvación. También así va a ser más fácil, naturalmente, que todos tengamos conciencia de la misión de llevar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra y que surjan algunos de entre esos que ya están ágiles, digamos, preparados, movilizados, que digan, bueno, a mí el Señor también me está llamando a ocuparme del todo de esto. Que le pidamos a Jesús por muchas generosas y entregadas santas vocaciones sacerdotales y que fomentemos, insisto, en la comunidad y en la familia la realidad básica que hace falta para que así suceda, que haya muchas personas que con generosidad le respondan que sí al Señor.